Love is a word that in our culture has almost lost its meaning. There's a very interesting story about the Rebbe of Kotsk, who came across a young man who was clearly enjoying a dish of fish that he was eating. And he said, young man, why are you eating that fish? And the young man says, because I love fish. He says, oh, you love the fish? That's why you took it out of the water and killed it and boiled it. He said, don't tell me you love the fish. You love yourself. And because the fish tastes good to you, therefore, you took it out of the water and killed it and boiled it. So much of what is love, right, is fish love. Right? And so, young couple falls in love. Young man and young woman fall in love. What does that mean? That means that he saw in this woman someone who he felt could provide him with all of his physical and emotional needs. And she saw in this man somebody she feels that she can provide. That was love. Right? But each one is looking out for their own needs. Right? It's not love for the other. The other person becomes a vehicle for my gratification. Too much of what is called love is fish love. Right? An external love is not on what I'm going to get, but what I'm going to give. We had an ethicist, Rabbi Dessler, who said the people make a serious mistake in thinking that you give to those whom you love. And the answer is, the real answer is, you love those to whom you give. Love is a BS word. You yourself have, and most people in the radio audience, have done things that they're sorry for. They've done things that they thought were insufficient, all of us. So sometimes you love yourself, sometimes you don't, sometimes you hate yourself. So if you marry somebody, sometimes you love them very much, sometimes a little less, sometimes you're disappointed in them. So love is not a fixed thing. It's a fluctuating situation. Yeah. If you marry a girl that has 7 qualities that you like, after you're married 5 years, you meet another girl that has 27 qualities that you like. You can't help but feel for that person. In the future, you'll probably love as many people who are lovable. You'll share ideas and values with many people, and you probably won't have one person that's a possession. Today, a lot of people who are married, that's their possession. And if anything happens to them, if they die, it's really terrible that that's the only people that they share their lives and their values and their work with. People of the future would be so different. For example, if you took your grandmother to Miami Beach and she saw the girls walking around with their butts hanging out, she'd say, they've gone too far. Well, where she's coming from, that would be normal, but it would not be normal today. So you see, all our values, the way we look at the world, we've learned that at a certain time. And I'm saying that in the future, people will be very different than we are today. People will not use the word love. They'll use the word extensionality. I associate with a person because they enhance my life. They make my life easier. We have a lot in common. We understand each other in many different areas. And as the years go by, we've increased and improved our relationship. That's what love will really become. Today it's just a word, like religion is a verbal hobby. On a radio broadcast, Larry King once asked me what I thought of Christianity. And I said, it's a great idea. When are they putting it into practice? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Para dar poder y espiritualidad, ¿cómo está mi interlocutor más polémico, Betiona? Buenas noches, Jeff. Estoy bien, un poco con sueño, pero vamos a sacar este vídeo a ver qué tal sale. Así es esto, ¿no? A veces los horarios no son los mejores para ambos, pero bueno, lo importante es la intención. Hoy vamos a hablar un poco sobre este concepto tan deformado, tan transfigurado, está demasiado desdibujado. Mira, el concepto del término amor, y Betiona lo delimitó a: el término amor es vago y sobreutilizado. El amor es el disfraz bajo el cual el egoísmo opera. Atención. Siempre... A ver, Ajá, dime. Sí, tú me mandamos al inicio un vídeo
un rabino, ¿no? Que habla un poco del amor, ¿no? De lo que la gente cree que es, ¿no? Y esa cita que hagas la saqué de una película que no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero es de una niña que es como prodigio, ¿no? Y todo eso. Y me gustó esa cita, ¿no? Yo sabes que soy un recolector de citas para subir al Facebook a dar. Y creo que empaca un poco en este tema, esta cita. O sea que podremos hablar que hay una confusión de niveles a nivel social respecto a lo que el amor representa por un adoctrinamiento y bueno, hay una alienación de la gente a un concepto falso de amor y de ahí se deriva todo esto, ¿no? Un poco esta idea de querer o más bien creer que amas a alguien y como amas a ese alguien intentas rellenar y cubrir ciertas necesidades y frustraciones emocionales y lo vamos a acercar este tema con el caso de la maternidad, ¿no? Muchas mujeres pues que pretenden tener hijos para paliar o sustituir vacíos internos. Es muy sencillo. Entonces se confunde amor con necesidad y desde ahí pues, o sea, el tema este es muy extenso, pero rico, complejo y extenso, ¿no? Pero claro que hay muchas formas de llenar los vacíos y todo esto, como has dicho. Y una sin duda son las formas de hacerlo son implantadas, ¿no? Por la cultura. Ya no es la publicidad, hay publicidad, ¿no? Que son los anuncios. Luego está la publicidad que son los memes culturales, o sea, o las creencias y tradiciones, ¿no? ¿Cómo? Y los hijos es una creencia, una tradición que está en muchos lugares y en otras sociedades no tanto, ¿no? O sea, depende del lugar también, pero son creencias y tradiciones. Mira, cuando yo me encuentro con voy a hablar de forma específica, con una mujer que, por ejemplo, pretende traer hijos actualmente o pretende traer descendencia y le pregunto, ¿es porque quieres tú tener hijos o porque se te ha implantado o te lo han inculcado? Y es muy evidente establecer esta distinción porque basta mirar su caso familiar. Por lo regular, Betty, si sus antecedentes, vamos a llamarlo así, si sus abuelas trajeron un montón de hijas porque no sabían qué otra cosa hacer, entonces la madre hace exactamente lo mismo y después la hija hace lo mismo. Los comportamientos se reproducen sistémicamente a nivel social. Entonces, solamente en tu mente tienes la información que has recibido. Y si has recibido la información que no puedes llegar a ser lo suficientemente mujer si no tienes hijos, estás en un hoyo sin fondo. Para poder horadar o perforar esa mente de esa persona que todavía no se ha dado cuenta que quiere traer hijos, no porque ella quiera, sino porque está en sus células o en sus entornos, es lo más difícil, Betty, ¿eh? Poder hacerle ver a esas personas que no es porque ella realmente lo desee. Ese es el punto. Y el problema de eso es que ahí no es una vocación real, ¿no? Del individuo. Y eso es el por qué hay tantos problemas en la sociedad, ¿no? Porque la gente hace cosas porque se supone que toca o que es lo correcto, todo eso, ¿no? Pero no se han puesto a analizar si es realmente lo que les toca a ellos y todo esto, ¿no? Uh-huh. Porque la gente no tiene miedo, yo creo, a estar sola, ¿no? Por eso se casan y todo eso, porque les han enseñado de toda la vida que es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es. Hay un montón de cosas que la gente hace porque se supone que es lo que hay que hacer. Pero como es un ego muy pobre, ¿no? No es un ego poderoso ni con un alto nivel de conciencia, lo que es siempre hay sufrimiento, ¿no? En todo eso. Claro. Porque no se hace con conocimiento ni con reflexión ni con nada, ¿no? Tú cuando haces algo desde la ignorancia, pues vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Como quien dice. Ok, ahí se cuela algo que decía el filósofo alemán Schopenhauer, que es el sexo es la trampa más grande que ayuda a preservar la raza. Ese es un primer enfoque, una primera lectura. Otra lectura es, entre lo que tú acabas de decir,
y entre lo que yo acabo de mencionar, se establece una brecha, Betty. Y en esa brecha se cuela el concepto amor. Y la gente utiliza, porque yo lo amo, voy a tener niños. Porque yo amo esto, ¿no? Quiero. Es como un deseo que siempre he querido. Y aquí es donde se establece cómo se utiliza la palabra amor como una deformación cultural para sencillamente cumplir mis propios caprichos personales. Y entonces traes criaturas a sufrir a este mundo. Eso es muy, muy importante lo que dices. Y cuando dices eso de yo amo a alguien, ¿no? Siempre con una condición. Lo amo si es como yo quisiera que sea. Uh-huh. Y lo que haga, o todo esto, ¿no? Entonces no es un amor puro, ¿no? Es un amor condicionado y egocéntrico, ¿no? No es un Eso amor, no es amor. Verdadero ni universal. Ahí Eso está. es. Eso ya no es amor. Y diste exactamente en un punto importante, porque si fuese, por ejemplo, si tú te casas, mira, te juntas con una persona y esa persona quiere hijos, si tú no quieres hijos, si esa persona te ama va a seguir contigo. Pero como no es amor real, entonces va a establecer una negociación en una relación. Y no puede haber, el amor nunca es un negocio. Entonces, esto a la gente no le va a gustar. Es bastante jodido, ¿no? No, pues sí, porque en todas las relaciones suele haber ese tipo de negociaciones, ¿no? Y como diría, Y también al revés. Sartre fue el que dijo, Uh-huh. el que hay uno que ama y otro es dominado, ¿no? Como era Sartre el que decía eso, ¿no? Sí, la lucha de las conciencias en el amo y el esclavo de Hegel. Eso es. Era Heidegger entonces, no sé, lo vi en un programa de Feynman, no me acuerdo ahora. No, Hegel. Hegel era. Hegel, sí. Seguro, sí. La conciencia la conciencia del amo, no sé. Sí, hay una te lo explico, mira, bueno, para toda la gente que lo está viendo. Sí, a ver, yo ya sé, pero explícalo. Ok, bueno, sencillamente es que hay una lucha de conciencias. La conciencia más pobre necesita ama más. La conciencia más poderosa ama menos. Por lo tanto, y domina. Si tú me amas mucho, yo te domino, porque tú me necesitas más a mí que yo a ti. Por eso se dice, si quieres dominar una relación, ama poco. Así el que te ama más, te necesita más. Esa es la lucha de la paradoja del amo y el esclavo de Hegel, y de esa forma se explica. A mayor necesidad de afecto, aquí se utiliza el concepto amor desde la perspectiva de afecto o necesidad del otro. También es otra deformación del concepto amor, pero funciona para explicar a dónde nos quieres llevar, Betty. Sí, eso es. En todo, ¿no? Y se ve claramente siempre que hay uno que domina y otro que es dominado. Y el que domina ama menos, desde esta perspectiva. Sí, y uno maltrata al otro, ¿no? En cierto modo, o lo... mira, por ejemplo, tú nunca vas a ver dos conciencias, o sea, dos niveles iguales, ¿no? Porque si no chocarían y se pimpan, ¿no? O sea, no podría... Ahí estaríamos hablando de una relación tal vez encumbrándose un estado de iluminación, donde ambos exactamente están en una posición de abundancia y de poder, y no necesitan poder con él mismo, no poder a través del otro, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí. Ok. Pero eso es muy raro, ¿no? Que no suelen encontrar muchos tipos de personas, ¿no? De ser tan elevadas, ¿no? De conciencia. Uh-huh. Y no pues esto, a dominar, pero ¿Sabes lo terrenal, ¿no? ¿De dónde se debería partir para llegar a ese punto? A ese punto de inflexión que tú acabas de mencionar, se debe partir de que el individuo debe aprender a estar en amor estando solo. Y si él no ha aprendido a estar solo y sentir plenitud, felicidad, paz, amor, es imposible poder estar con otro y tener esos atributos. De hecho, cuando no los tienes en ti, intentas buscarlos en el otro, porque tú no los tienes. Crees que algo más te lo puede dar. Y ahí comienzan los conflictos. Sí, es por eso que antes de... tienes que tener
interno o seguridad, ¿no? Amor interno. Para poder luego también, ¿no? A los demás y no esa necesidad, todo ese apego tan Disney, ¿no? Estas películas ahí tan mierdosas, ¿no? Amorosas, ¿no? Que es también mucha gente pues se ha educado con eso. Y a las niñas si les das muñequitas, ¿no? Y niños, pues ahí ya les estás implantando, ¿no? Eso es. Genial, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Que a los chicos se les educa con otros roles, ¿no? Superhéroes, los atletas, ¿no? Pero cuando llegan a la edad pues de, como has dicho antes, ¿no? La trampa del sexo, ¿no? Eso es. Entonces aquí podemos establecer... La mayoría abandonan esas ambiciones individuales, ¿no? Y se dejan que las mujeres en principio tendrían planeado, ¿no? Desde lo de tener hijos y todo eso. El vestido blanco, el novio, el príncipe azul. A las mujeres se les educa de esa forma en Latinoamérica e inclusive algunas pequeñas partes de Europa. Los europeos no se liberan de eso. Mucha gente pone a los europeos por encima. Yo he conocido europeos bastante jodidos, tú lo sabes bien. Y no sé... Hombre, Ajá. Yo no soy europeo, ¿no? Pero en Estados Unidos eso es también muy tradicional. O sea, en Europa igual no es tan exagerado, ¿no? Pero allí eso es tan exagerado, pero existe porque se reproduce. Mira, alguien mira en una película en cualquier parte del mundo que la mujer tiene como aspiración más grande encontrar la pareja perfecta, ideal, y a través de eso va a realizarse y a sentirse especial y que ha logrado algo en su vida cuando no ha logrado nada. ¿Qué merecimiento puede haber en alguien que sencillamente busca su realización a través de algo externo a ella? Por ejemplo, tener pibes para intentar realizarse. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Además, si analizas un poco, en realidad el tener pibes lo que hacen es ser yeguas del Estado, ¿no? Esto diría algún... filósofo, no sé quién, ¿no? Eso es y antes era pues los cuidaron, pero o sea, era un acto egoísta, ¿no? Y a ti te gusta utilizar mucho los conceptos de Ayn Rand, ¿no? Para explicar esto, Betty, también. Ayn Rand me gustan en algunos sentidos porque ella distingue el egoísmo racional del irracional. ¿Cuál es el racional? El racional es aquel que busca su bienestar sin utilizar a otros. ¿Y esto cómo puede ser? Una persona quiere ser un gran escritor y él dedica todo eso. Y no está sacrificando a nadie para lograr sus metas. O sus ambiciones o lo que sea, ¿no? Pero es racional. Y luego hay un egoísmo irracional, como podría ser esto que estamos hablando, de realizarse, utilizando a los hijos, ¿no? O todo esto. Eso hay que distinguirlo bien, entenderlo, ¿no? Pues es un concepto para ponerlo en práctica también, si se puede. Hicimos un video hace a lo mejor 2 años donde hablábamos respecto, y es un video que a la gente le gustó, el título de ese video era "Los sabios no procrean, los sabios no traen hijos", y dimos algunos argumentos y bases con los cuales esta cultura evidentemente no estaría de acuerdo. Realmente no nos interesa eso. Mira, y una de esas bases es que cuando ya el sabio llega a un entendimiento de él mismo, le puede llegar a resultar innecesario traer crías al mundo. ¿Sí? A ver, no sé si es sabio o no, pero incluso una persona que razone, piense, ¿no? Y diga, tener hijos, la gente tiene hijos, pero no tiene vidas satisfactorias. ¿Por qué? Porque han estado estudiando durante años, la gente odia la escuela, ¿no? La mayoría. Luego tiene empleos de mierda, la mayoría. O sea, si la gente pudiera, no iría a trabajar.
Entonces, tú sí ves que esa es la realidad del mundo, eres un poco inteligente y consciente y dices, yo no voy a castigar a una persona, ¿no? Eso es. A que haga todo esto. Y eso se plantea mucho en términos filosóficos Claro, no, y intelectuales. deja de los términos filosóficos intelectuales. Aquí se compaginan, fíjate, te voy a citar dos nombres de dos personalidades que empatan en su mismo planteamiento y de áreas y rubros completamente ajenos, externos, y ambos exitosos. Kurt Cobain, por un lado, que era un músico, cantante de grunge que se suicidó a los 27, por ahí, bueno, muchos dicen que lo mataron, etc. Y Peter Joseph. Ambos, en diferentes entrevistas, dicen exactamente lo mismo. Traer un hijo a este mundo, como está actualmente, es algo bastante jodido y cruel para el niño. No obstante, cuando ya la persona está enamorada, enamoramiento es una adicción, es una enfermedad. Vamos a llamarlo así, ¿no? El individuo no es consciente de lo que está pasando en sus yoes, el individuo sencillamente lo hace. Entonces, ellos dicen exactamente eso y llegan al mismo punto. Primero hay que arreglar esto y después ya atrévete a traer pibes. Esto obviamente para la gente que lo hace. Vamos a hablar claro. El mundo en el que vivimos no está para cuidarnos unos a los otros y a las personas. O sea, sabemos para qué está o qué maneja los poderes o cuáles son las metas de los gobiernos. Estoy de acuerdo. Estamos hablando del mundo material. Si el mundo material no es idóneo o lo que debería ser civilizado y humano para los adultos, ¿cómo va a ser que no está preparado o no es el mejor mundo en el que uno podría vivir? Sabes que entonces yo creo que déjame abrir una brecha rápido, que algunos maestros espirituales te dirían que realmente el mundo es perfecto tal cual es. Por ejemplo, ¿cuál sería el argumento? Sí, déjame sacarlo, Betty. Ya sabes, yo sé que tú me regresas a lo terrenal y a lo material, pero tenemos aquí espectadores, o cómo sería, internautas que tienen la otra mirada. Y mira, tú tienes, no sé, poco más de 30 años igual que yo. El mundo lleva miles de millones de años funcionando sin nosotros y continuará. Y nosotros pretendemos modificarlo cuando lleva miles y miles de años sin nuestra ayuda para nada. ¿Te das cuenta lo ridículo que es eso desde esta perspectiva? Yo es que sí, yo no soy un antropocéntrico de esto, ¿no? Mejor y lo que debe continuar, no. Pero desde el mundo espiritual se plantea siempre que la reducción interna, la meditación, todo eso. Entonces, si tú puedes evitar un sufrimiento a alguien, yo creo que es se usaría lo moral dentro de la espiritualidad. Por lo espiritual sería no hacerlo. Entonces, aunque no sea el mundo material, está relacionado también porque es así. Creo que más allá de eso, en el fondo hay la expansión de la conciencia te lleva a tomar mejores decisiones o elecciones que, bueno, no las toma uno, pero y así la situación... Te lleva, no las tomas, pero te lleva. Claro. O sea, las elecciones las tomas porque sabemos que eso de elegir una cosa u otra es complejo, ¿no? Y dicen que no existe, ¿no? Pero llegas a mejor... Ok, estoy perdiendo un poco, pero bueno, el punto es que se utilizan muchas veces conceptos que no deberían de utilizarse porque la gente no tiene la menor idea de a lo que se están refiriendo. Uno de sus conceptos es el amor. Los filósofos, por ejemplo, dan sus definiciones de lo que es el amor y muchas veces ellos son los que tienen las relaciones menos duraderas, ¿no? Más perecederas, más jodidas y más crueles. Realmente el amor creo que no se puede tampoco entender con términos filosóficos o con palabras. Creo que evoca un estado de conciencia superior que va más allá de las palabras. Las palabras son innecesarias para esto, pero se utilizan para poder generar acuerdos sociales y tal y cual, o para que algunas mujeres u hombres traigan hijos para poder paliar sus inseguridades, sus frustraciones y sus miedos,
y para sentirse realizados, puesto que no pudieron Yo, ir más allá de ellos mismos, ¿no? yo nunca he escuchado Ujú. un argumento lógico racional de por qué alguien tiene hijos. Es Ok. algo que yo todavía no lo he escuchado, ¿eh? De hecho, yo creo que es Y no creo. completamente irracional y va más allá de la mente. Sí, pero pero igual hay gente que puede decir es natural. Eso es mentira, ¿no? Porque si fuera natural, no tendrías dos, tendrías 20, porque sería lo natural. Lo natural en la naturaleza es que los animales se apareen una y otra vez, ¿no? Porque ellos no están pensando en nada más. O sea, no tienen nuestro raciocinio ni nada de eso, ¿no? Ni Ujú. plantean en el futuro lo que puede pasar o no manejan tanta Pero, información o variables. pero fíjate, aquí en el discurso es... Entonces, lo natural no vale, yo creo. Y si fuera natural, entonces no habría gente sin hijos, ¿no? Ujú. Y si fuera natural, no es natural tener un refrigerador, ¿no? O sea, eso no vale. Es lo natural, no. Porque si no, no usarías anticonceptivos ni nada. Bueno, algo te iba a mencionar. Bueno, ok. En lo teórico, muy bien. Genial. En el momento en que tú te relacionas con otra persona, ya seas mujer con hombre, hombre con mujer, desde esta perspectiva dual, si ella quiere un pibe y tú no, tú eres el que tienes un conflicto, tío. ¿No? Claro, pero yo creo que esas cosas se tendrían que plantear muy claro, ¿no? Desde el principio, ¿no? Ujú. Porque si no, luego es más jodido de arreglar. Aunque luego también alguna de las dos partes cambian, ¿eh? Por ahí te recomendé la película de Shift y ahí se toca este ejemplo. Pero ojo, me interesaría que la vieras para que miras ese ejemplo donde hay una pareja donde se casan y establecen un contrato prenupcial donde establecen que no quieren hijos y después ella sale embarazada y ella quiere el hijo y él no. Y después él tiene que adaptarse a ella porque ya está dentro del rol. Y en la película, la manera en que te lo plasman es que él concilió con él mismo, se reconcilió y entendió la situación y después se adaptó a ella. O sea, finalmente él tuvo que ceder. No había otra. Y te lo plantan así. Eh, no sé, mira, yo no creo que el conflicto sea traer, tú entiendo lo que dices. El conflicto yo creo que es de dónde viene esa semilla. ¿Quién es la Sí, persona? ¿Quién es la eso es lo, persona? No va a ser lo mismo un adulto racional, maduro, que alguien inconsciente que no tiene la menor idea, tío. eso es lo que has dicho al inicio, ¿no? Pero eh, hay un vídeo que dice de Fresco, ¿no? Que dice no estamos educados, ¿no? Si los adultos no están educados, ¿cómo pueden educarnos también? Es imposible, ¿no? Por Eso eso, es. como diría Carlin, Ujú. siempre estamos citando, si te das cuenta, Sí, a todo tipo de gente, ¿no? personajes. Como diría Carlin, ¿no? Basura entra, basura sale, ¿no? Él hablaba de la política, ¿no? Pero es lo que hay de la sociedad, es basura y si los adultos son basura, pues los pequeños son más... Yo creo que es igual hasta son más basura ahora, ¿no? Ujú. Porque ahora hay más entretenimiento, más comida basura y todo eso, más adicciones, ¿no? Mira, sí, Más estupidez en general. yo voy a retar aquí a la gente, la voy a desafiar para que hagan un ejercicio práctico. Ya escucharon un poco algo del discurso de Betty, del mío. Ok, ahora ustedes miren en sus entornos a gente que tenga pibes y después miren sus padres o traten de acercarse a eso y miren, exactamente se reproduce lo mismo, lo que el abuelo hizo, lo que el padre hizo, lo que el hijo hizo y sigue, es una cadenita. Cuando se rompe esa brecha es porque alguien ya sobrepasó la inteligencia de los abuelos o los padres y comienzan a reflexionar y analizar su vida. Desde ese lugar puede ser que tengan hijos o puede ser que no tengan hijos o puede ser que sean más reservados en sus actos. Pero hagan ese ejercicio y van a ver lo interesante que puede llegar a ser. Por lo regular, abuelos con muchos hijos tienen hijos y después esos hijos tienen muchos hijos y viceversa, y se sigue reproduciendo. Pero desde una perspectiva de debilidad y de ignorancia, donde creen... Pero Ajá, tú si analizas eso te das cuenta que eh, no hay individualidad ninguna, ¿no? Ni un mínimo, ¿no? Porque son todos como réplicas. porque llegar a ser individuo es algo de lo más jodido
que puedes tú transitar en esta sociedad. Ese es el reto del estudiante espiritual o de alguien que se pueda llegar a erigir como un guerrero. Vaya, vamos a llamarle un guerrero ya nietzscheano, por ejemplo. Sabemos que estamos en contra un poco de ese término, pero poder erigirte o erguirte como un individuo no es sencillo en esta sociedad. Es tarea ardua y hay que entrarle al trabajo y ya. Y estos videos forman parte de ese trabajo, Betty. Como diría en Nietzsche, ¿no? Creo que el individuo siempre ha intentado a la tribu, ¿no? Sobrevivir a la tribu, ¿no? A todo esto. Creo, Y yo creo que las tribus modernas son incluso más poderosas, ¿no? Que las de 100 individuos del pasado, ¿no? Ahora hay más influencias, ¿no? De lo que uno debe hacer más poderoso, ¿no? Y es más difícil. Es mucho, muy difícil. Bueno, hemos llegado casi a la media hora de este vídeo. Creo que ha sido bastante aleccionador. ¿Quieres agregar otra cosa o algo que se nos fue? No sé. Sí, claro, que tú sí, cuando ves esto, ¿no? Estas réplicas de gente... en otro vídeo fresco, ¿no? Dice que la gente vive otra vez los mismos tipos de vida, ¿no? Que no hay nada nuevo ni nada, ¿no? Y yo creo que eso es lo hay que plantearse, eso, ¿no? Nuevas formas de vida y de relacionarse. Porque debe haber un cambio evolutivo ya, no a nivel biológico, ¿no? Sino psicosocial y de ideas y todo esto, ¿no? Y no seguir ya los mismos patrones que son una mierda en general. Déjame leer la afirmación que lanzaste para que la gente al final nos deje sus comentarios y que nos diga qué opina de esta afirmación. Esta afirmación dice así: la maternidad es la frustración de una vida vacía que trata de ser llenada con hijos. Muchas mujeres que no saben qué hacer con sus vidas, atención, dice muchas, no todas, que no saben qué hacer con su vida, se esconden detrás de la maternidad y luego se victimizan, argumentando que no las ayudan. Bueno, creo que este ya es el zarpazo final para este vídeo y creo que va a ser entrar en conciencia a mucha gente. Es importante, es interesante. No nos miren como los amargos de la película. Realmente intentamos hacer un ejercicio de análisis y de reflexión que es algo de lo normal y eso implica esfuerzo y valentía. Y bueno, aquí está esta última afirmación. Dime. Sí, déjame agregar algo, ¿no? Sí. Porque esto de que luego se victimizan, claro, luego piden esto de derechos de maternidad, todo eso, y eso está bien, ¿no? Pero a veces ha habido cosas, ¿no? Como ayudas de dinero, ¿no? A la gente por tener hijos. Y eso en un mundo donde mueren millones de personas, a mí me parece una inmoralidad tremenda. Y las ayudas deberían de ser a salvar a los que se están muriendo. Es como si hay sobreproducción de coches, la gente se enfada, ¿no? ¿Por qué? Porque los ecologistas se quejan, ¿para qué produces más, no? De lo que hay. Pues con las personas debería ser más importante, yo creo, que con coches. Y entonces las ayudas estas, yo estoy en contra, ¿no? De que den ayudas a la gente por tener hijos, porque el dinero además no tiene nada que ver con los recursos y es una medida falsa, ¿no? Yo creo que la mayor ayuda que se le puede dar a la gente no es con plata, sino es con educación verdadera. Pero eso es completamente antisistema y no conviene. Y esta es una ayuda, este tipo de videos donde te hacen recapacitar dónde estás y hacia dónde vas. Mira, ayer alguien en un live me dijo, oye, finalmente el tipo acabó recapacitando respecto a si estudiar historia o no por lo que le dije de la historia, mi visión de la historia, una serie de hechos articulados, falseables y trucables por esferas y grupos de poder. Entonces, a eso vamos, ¿no? A que el individuo se vuelva más analítico, más reflexivo y a través de eso ya puede él elegir si practica alguna sadhana espiritual o no. Y bueno, también este es el esfuerzo. Yo le podría decir, Betty, todo lo que aquí planteamos todo es falso, yo ni siquiera estoy aquí, esto no existe y tendré argumentos para decir eso, pero tratamos de hacerlo un poco material y tangible para toda la gente que mire estos videos. Estos videos que no tenemos muchos seguidores, ¿no? Pero los que son no tienen miedo, ¿no? De enfrentar estos dilemas, estos planteamientos que solemos conversar a veces.
no son de agrado, ¿no? No, A la gente. el ego Imagínate. rechaza este contenido, el ego rechaza automáticamente este material. Y yo siempre te lo he dicho, no hacemos, realmente llega un punto donde no hacemos videos para nadie. Es simplemente la intención y el compromiso con nosotros mismos. Esto es muy visceral y es muy cruel, pero es una perspectiva honesta. Pero bueno, pues aquí estamos y la gente que quiera unirse a estas reflexiones y estos análisis que parecen un poco nihilistas son bienvenidos. Aquí en su casa pueden aportar lo que quieran, siempre y cuando sea constructivo. Y bueno, las troleadas, pues que sean al menos divertidas. Luego no hay ni sentido del humor en eso tampoco. Gracias, Betty. Pues nada. Cuídense Vale, mucho, pásensela de puta madre. ¿Qué tal, queridos hermanos? Para dar poder y espiritualidad, me acompaña mi interlocutor más polémico. ¿Cómo estás, Betiona? Estoy bien, Jeff. Polémico, antes era soporífero, ahora es polémico. Pasaste, eres como la oruga que rompe el capullo y se vuelve mariposa, de soporífero a polémico. Por cierto, mucha gente todavía te recuerda de esa esas antiguas sesiones de videos donde te presentaba de esa forma. Es una coña entre camaradas. Pero bueno, oye, a la gente le gustó mucho el video respecto a maternidad, la primera parte. Quiero aclarar algo aquí, mira. La gente, y espero que hagan este pequeño intento, que aprendan a diferenciar entre lo que es la forma o la apariencia y el fondo. Cuando yo abordo temas espirituales, los abordo desde una perspectiva de abstracción, pues es ahí donde ocurre la espiritualidad, el fondo. Aquí con Betty no estoy hablando de la forma, pero es una forma argumentada, con lógica, usando pues esta razón que se nos otorgó, y para eso sirve, para encontrarle un sentido a las cosas. Entonces, si ustedes son estudiantes espirituales y no pueden hacer esa clara distinción, pues hay un grave problema de discernimiento. Una cosa es la forma, el mundo físico en el que nos movemos, la vida cotidiana, y otro el fondo. Bueno, quería aclarar eso. Betty, me hablaste sobre esta cuestión de la maternidad como un derecho o un privilegio, y me dijiste que era importante esbozar algunas cuestiones respecto a este tema. ¿Quieres comenzar? Sí, mira, el vídeo que hicimos ayer, pues muchas veces sabes que luego te das cuenta de que hay cosas que no has comentado y que podrían haberse comentado en el vídeo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso no lo comentemos, y es un derecho o un privilegio, ¿no? Y eso es algo que la gente cree que es un derecho, ¿no? Pero yo creo que no lo es. Y claro, la gente se va a enfadar. Ahora mucha gente, o la mayoría, se va a enfadar. Eso es eso ahí sería una implantación cultural, ¿no? Cuando la gente cree que es un derecho. Un derecho, vamos a ver. Un derecho no puede ser, ¿por qué? Porque un hijo es como, a ver, en el mundo en el que vivimos es un gasto, ¿no? Entonces necesitas dinero para mantenerlo con calidad, con decoro, sin estrés, ¿no? Todo eso. Entonces es un derecho, en mi opinión, en este mundo, solo para los que viven bien. Y los que viven bien no son solo los del primer mundo, ¿no? En Europa, Estados Unidos, ¿no? Sino los que viven bien. Que para mí, ¿qué es vivir bien? Estas palabras le duelen, ¿eh? Al oído, esas palabras le duelen seguro, ¿no? Y le arden para al, mí al oído vulgar. Te escucho. El que vive bien para mí es aquel que no necesita trabajar en algo que no le gusta, o no necesita explotarse, o sea, que está en lo alto de la pirámide, más o menos, ¿no? Entonces, para esa gente puede ser un derecho, ¿no? Porque pueden mantener un hijo con calidad. A ver, mira, la gente, cuando tú dices voy a tener un perro, ¿no? Todo el mundo quiere que, o sea, los que aman a los animales quieren que la gente que tenga perros los puedan cuidar bien, ¿no? Y si alguien maltrata a un perro o no le puede alimentar bien, pues se le acusa de ser una mala persona, bla, 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 ¿no? Pero cuando ocurre con los hijos, no se aplica ese mismo criterio. Y eso es un poco extraño, ¿no? Porque es lo mismo.
Ujú. Y yo creo que hay muchos animales que están mejor tratados por sus dueños, sus amos o como quiera llamar, que hijos por sus padres, ¿no? Y no porque sean malas personas o todo esto, sino porque no están en una situación económica o social, ¿no? Apta y óptima para poder tener unos hijos bien saludables y educados y todo esto. Entonces O sea, estamos... lo que quiero decir es que, mira, desde Europa, desde nuestros países, ¿no? No sé, allí se ve mal, como en África, en estos países muy miserables, ¿no? La gente no tiene medios, pero tiene hijos, una y otra vez, bla, bla, bla. ¿Por qué tienen tantos hijos? Porque usan una lógica un poco cruel, ¿no? De la naturaleza, o sea, tengo 10 y si uno sobrevive, pues adelante, ¿no? Eso, desde nuestro punto de vista, eso es criminal, ¿no? Nadie haría eso. Una persona educada no haría ese tipo de apuesta, ¿no? Voy a tener 10 y que sobrevivan los que sean, ¿no? Que eso es lo que hacen muchos animales. Tienen una docena, ¿no? Y sobreviven dos, los leones o los felinos, ¿no? Muchos de esos hacen las aves, todo esto. Pero las personas Mira, Betty, avanzadas, ¿no? Culturalmente no lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque tienen conciencia o moralidad o todo esto. mira, Betty, hay estadísticas bastante profundas. No sé qué tan verdaderas sean. Yo dudo mucho siempre todos los datos porque los datos pasan por el filtro de la mente y la mente intenta ver muchas veces lo que quiere ver y de poner o superponer cierta información respecto a ciertos intereses, ¿ok? Eso es lo primero, dudar de la información que nos llega. Y estas estadísticas te dicen que los países donde hay mayor nivel de educación o de enculturación son los países donde hay menos procreación. Es decir, desde esta perspectiva, una persona educada se contempla, ¿ok? Analiza, reflexiona, pondera si puede o no traer un niño en el contexto en el que esa persona esté. Es decir, está supeditado su procreación a sus niveles de estudio. En países donde hay poca educación, poca formación, que la educación es bastante compleja, se procrea más, perdón. Entonces esto es un primer acercamiento, para darnos cuenta de los índices, ¿no? A menor nivel de educación, mayor índice de natalidad. A menor índice de educación, mayor índice de natalidad, ¿sí? Sí, eso es bastante científico, ¿no? Según dicen esos datos. Y dentro del mismo país, cuando hay un desarrollo económico y social, Pero a ver, las estadísticas indican que el número de hijos baja, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? eso es. Que cuando un país pasa de ser pobre y de 10, ¿no? La gente tiene 10 hijos y vive 1, 2 o 3, ¿no? Y imagina pasa a ser clase media la mayoría, ¿no? Entonces ya tienen 1 o 2 porque con esos ya sobreviven y no necesitan más, ¿no? Y claro, luego también tiene otras actividades distintas, ¿no? Tienen más pasatiempos, más cultura y todo eso y ese proceso educativo les hace tener menos hijos. Y luego hay un caso un poco más paradójico que es el de Japón, ¿no? Donde prácticamente hay una natalidad muy baja, ¿no? Pues porque allí hay un ideal de mujer que es el de la que prescinde de tener hijos, ¿no? Y se centra mucho en su carrera y su éxito personal y todo eso. Ok. Bueno, pero eso ya es una implantación ya cultural un poco exclusiva. Bueno, ¿no? entonces tenemos esto, ¿no? Vamos a establecer esta afirmación, mayor nivel de educación, baja el índice de natalidad y viceversa, menor índice de educación, entonces hay más natalidad, la gente procrea más, ¿por qué? Porque están subyugados tal vez al adoctrinamiento o a la enculturación de que los pibes pueden darte algo y que es lo que se debe hacer.
y no hay otra cosa que hacer. No existe esta idea de la autorrealización tal vez, o el trabajo interno, el arte. Es decir, No. que el individuo se Mira, erige como padre o madre. ¿Sí? como diríamos en esto, en la metáfora del agua de Platón, están en lo más profundo, ¿no? Esa gente, porque no han leído nada, ¿no? Y es lo que ven, ¿no? Es un poco son como los animales, ¿no? No hacen nada más que eso, ¿no? Porque están empobrecidos y luego también tienen creencias de religiones, ¿no? Muy dominadoras, ¿no? Y todo esto que los mantiene, ¿no? Haciendo eso, porque Okay. Eso no es porque sean primitivos en cierto modo en su forma de vestir y de todo esto, ¿no? Porque hay decenas de cazadores de tribus, todo esto, que no hacen eso, ¿no? Es por una implantación también cultural y todo esto. Ok, ahora Betty, de la preposición que me dijiste es, entonces, tener hijos es una prerrogativa de la gente que tiene, debería ser una prerrogativa de la gente que tiene un poder adquisitivo fluido, en bonanza, pues, que pueden tener acceso a ciertas cosas que los pobres no. Esa es tu idea, ¿no? De base, para este video. Sí, dentro del sistema monetario, Eso es. la mayoría de la gente no debería de tener ese privilegio. De hecho, no lo tiene, pero si se no, creen tener el derecho. Ajá. Y al creer tener ese derecho, ¿qué hacen? Okay. Se condenan a sí mismos, ¿no? A una vida de esclavitud y condenan a su descendencia, ¿no? También. Usando esta lógica, estarías condenando al hijo. Mantiene el engranaje del sistema. Al sistema le interesa que la gente tenga hijos, se la pela si mueren o no. Es decir, mientras haya consumidores y mano de obra, es lo que le interesa. Es decir, padres en estado de precariedad y podredumbre tienen hijos precarios y en podredumbre, ¿sí? Sí. Hombre, vamos a ver, hay gente que sobresale, ¿no? Pese al entorno, pero estadísticamente son una minoría. Entonces, si tú quieres jugar a apostar a eso, pues allá tú, pero yo no lo haría. Ok, ¿cuál sería la alternativa a esto? Y luego aparte, hemos dicho, si es un derecho, un privilegio. Dentro del sistema monetario es un privilegio, pero incluso fuera en un sistema que se basa en los recursos, tampoco es un derecho si no se tiene en cuenta los recursos. O sea, primero están los recursos y luego están los derechos que las personas se inventen, ¿no? Sobre lo que pueden hacer. Y quiero decir, si tú tienes un campo de trigo, ¿no? Y alimentas 100 vacas, no puedes decir, tengo el derecho a tener 200. No, el campo da para 100, ¿no? O sea, el derecho tiene que estar dentro de los parámetros físicos. Eso es. Entonces, si en nuestro mundo hay 7.000 millones de personas, sí. Igual, no lo sé, yo no he hecho los cálculos, igual no hay físicamente... No existe la capacidad de carga del planeta o de las ciudades para sostener un determinado cúmulo de población, ¿no? Exacto, o sea, no puede haber dicho más claro. Entonces, el derecho ahí es una estupidez. Tú, por mucho que creas en tu derecho a eso, si no está de acuerdo con... Mira, vamos a ir un poquito más al fondo. Con la capacidad, ¿pero qué va a pasar con tu derecho? Tu derecho va a enfrentarse con el derecho del otro, y que va a surgir ahí una guerra, ¿no? Por lo que pasa siempre, ¿no? Eso forma si parte del derecho a lo que él quiere, se forma una guerra. Esto forma parte de la farsa del sistema de democracia representativa, donde todas las gentes creen tener los mismos derechos y por lo tanto las mismas obligaciones. Eso debería invertirse y se debería comenzar a introducir una idea un poco más legítima, más fina, que es: no todas las personas tienen los mismos derechos porque no todas las personas tienen las mismas obligaciones. Y para eso, la persona tiene que pasar de ser persona a ser individuo. Y ese es un primer punto. Una vez que el individuo se expresa como eso, como un ente que puede aportar algo a la cultura. Mira, estamos utilizando tú y yo un lenguaje ahorita.
Estamos consumiendo cultura, escuchamos música, leemos libros, nos sujetamos a cultura que otros han creado, pero cuando nosotros nos ponemos a ver qué podemos aportar a esta cultura, el individuo puede comenzar a aportar a la cultura y así puede comenzar a dejar algo a la posteridad. De ese tipo de sujetos son los que ya deberían tener esa prerrogativa para poder tener hijos. Todos los demás siguen siendo y son ganado. Sí, mira, y normalmente esos no son los que menos tienen. Porque menos tienen, están ¿no? ocupados con sus cosas, están inmersos en sus situaciones. Entonces, Mira, podríamos decir, utilizando esta lógica de pensamiento, que mucha gente que llega a tener pibes o crías es porque sencillamente no saben qué hacer con sus vidas. ¿Sí? la mayoría, yo creo que es así, o sea, la mayoría. Porque si alguien tiene ocupaciones trascendentales o a nivel social y todo. Mira, tú me dijiste de Einstein, ¿no? ¿Qué hizo Einstein cuando él descubrió la teoría esta con Sí. su familia? Estuvo intentando verificar y corroborar algunos datos de su teoría de la relatividad. Se encerró en una habitación, en un piso, se encerró a intentar verificar esos datos y poner a prueba su teoría. Entonces, literalmente se aisló de su familia y de sus hijos, los mandó a cagar, pues, porque tenía un fin mayor que entregar al mundo. Mira, Tesla también, ¿no? Ese no sé si tuvo familia, yo creo que no tuvo ni descendencia. mujer, ni novia, ni nada. ¿Por qué? Porque estaba en algo mucho más importante, Más ¿no? Que elevado. tener una familia. Claro. ¿No? Y el vídeo que hicimos de los sabios no procrean, yo creo que dimos ejemplos de estos bastantes. Mira, ¿yo te acuerdas que Y mira, y hay gente que incluso ha tenido familia, ¿no? Pero luego, cierto modo, la abandonó, porque Martin Luther King, por ejemplo, tenía familia y fue allí a que, más o menos, a que lo mataran, ¿no? ¿Por qué? Porque eso era más importante que su familia para él. Por ejemplo, mira, también Karl Marx, sus hijos sufrieron demasiado porque él estaba en un estado de precariedad y pobreza. Y no podemos decir que Marx no era inteligente. Y sufrieron. Estuvo bastante jodido su situación con su familia porque él apenas se sacaba para lo básico y aparte estaba subsidiado por Hegel. Entonces, inclusive los intelectuales más férreos y las cabezas más grandes han recorrido este engranaje de procreación, han sido, vamos a llamarle así, víctimas de la trampa de la naturaleza. Yo no tengo nada en contra de la gente que quiere tener... Ya Fresco también tuvo hijos. Fresco, fíjate. Y habla, o sea, es bastante crítico, ¿no? Con ese tema también. Sí. Y has dicho Marx, Marx es curioso porque era a nivel de esto era macro, ¿no? Era un genio, ¿no? Social, ¿no? Todo esto. Pero luego le faltaba el tema un poco más a nivel individual, ¿no? Claro. Es un poco lo que... Por eso igual él era muy fiel. Bueno, yo vi una película, ¿no? De él, y era muy... le gustaban mucho las mujeres y todo eso, ¿no? Y claro, y le cayó en esa trampa, ¿no? Y tuvo 3, 4, no sé cuántos hijos. Y se le murió una muy joven, ¿no? No sé si me acuerdo bien o... Sí, fue un poco triste el caso de su vida. Pero bueno, mira, yo creo que tener descendencia o hijos debe ser una prerrogativa de los individuos, un privilegio de los elegidos y no un derecho de todas las personas. Esa es mi perspectiva y de esa forma se podría traer individuos, bueno, personas que después puedan volverse individuos, donde la organización social sea y esté a muchos años evolutivos de distancia de lo que conocemos actualmente. Yo creo que eso. Mira, es curioso, ¿no? Porque para manejar un puto coche, ¿no? A la gente se le exige que pasen ciertas pruebas, ¿no? Y para pilotar un avión no te digo nada, ¿no? Pero para tener hijos, ¿por qué? Porque al gobierno, a nadie le importa una mierda, ¿no? Si como estos videos que son una prueba, porque estábamos hablando tú y yo en tranquilidad, en silencio, y comencé a grabar este video y comenzaron a saltar aquí ruidos, máquinas, gente, campanas, y no podemos aislarnos de eso, ¿no? Tenemos que entender que pues, la gente tiene
están atados a ¿Qué? ciertas situaciones, ¿no? Lo que hablábamos del ruido. Pero bueno, creo que ese era el punto, ¿no? Acertamos, ¿no? Sí, yo creo que el tema del derecho privilegio ha quedado bastante claro. Y eso debería ser un derecho mucho más reducido, ¿no? De lo que está, o privilegio, y no algo que la gente hace difícil. porque sí, porque hay que hacerlo. Mira, incluso se hace por moda, ¿no? Hay sitios que, porque el ser humano parece ser que copia mucho, ¿no? A los demás, eso está estudiado, ¿no? Y si tú vives en un sitio donde todo el mundo tiene hijos, tú también tiendes a quererlo, ¿no? ¿Por qué? Por envidia o por, no sé, Mira, ¿cómo se llama? Ajá. Reprogramación social o todo esto. Si la gente intentara desarrollar todas sus potencialidades, lo que Abraham Maslow mencionaba como autoactualizarte, y nunca terminas de actualizarte, siempre hay algo, no hay un punto donde termine tu mejora individual. Si la gente tuviese esta mecánica en su mente, en lugar de tengo que hacer lo que todos hacen porque es lo que me ha metido, se me ha implantado, se me ha imbuido, sería muy diferente, porque la gente entraría en una carrera, eso realmente es espiritualidad, de mejora constante y sonante en ellos mismos, y eso te daría mucha gratificación, te llevaría a estados elevados de conciencia, en lugar de estar haciendo las mismas pautas socioculturales que te han metido en la cabeza. Y es una superstición, ¿eh? Es la superstición de que tú a través de una familia aparentemente modelo puedes llegar a ser feliz. Eso es una farsa. Pero bueno, es si Mira, funciona la organización has social dicho esto actual. de Maslow, ¿no? Nietzsche también hablaba, ¿no? Tenía una cita que dice, mucho tienen que hacer los padres para compensar el hecho de tener hijos, ¿no? Y él, sabes que era muy vitalista, ¿no? Y él, esto de procrear, ¿no? Lo apoyaba mogollón. Pero a la vez que él decía que los padres tenían que ser una unión de seres humanos muy elevados, ¿no? Un superhombre y ¿Sí? y una mujer excelente, que según él eran mucho más raras, ¿no? Que los hombres de encontrar, pero cuando se encontraban eran mucho más brillantes y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y los otros pues como que no deberían de ¿Sabes pensar en qué procrear, caso ¿no? se podría analizar con cautela? El caso del matrimonio de los Curie, estos científicos metidos mucho en la radiación. Pierre y Marie Curie. No sabía que me estabas diciendo. Sí, ¿No? Era un vamos a hacer matrimonio que otro vídeo estaba, sobre esa era un gente. matrimonio que estaba más o menos evolutivamente como en la misma sintonía, ¿no? Sí, fíjate, ¿no? Eso yo creo que es un ejemplo bastante increíble, ¿no? De gente brillante con varios premios Nobel, ¿no? Y tuvieron una hija que la hija siguió el ejemplo de ellos, ¿no? Eran gente genial, ¿no? Yo creo. Claro. Muy fuera de la norma, entonces esa gente sí le puedes decir de todos los hijos que quieras, ¿no? Si Eso es vas lo que, a, ¿qué es lo que te si vas a acabo de ser decir? así para el mundo, ¿no? Van a tener ese impacto, ¿no? En la sociedad. Pues. Gente que tiene ese tipo de obligaciones se le debe conceder otro tipo de derechos. Sí o sí, tío, porque son los que están llevando el rumbo de todo esto. A mí no me vengan a decir que el que mueve esto es el dinero. Sí, pero cuando hablamos de derechos, la gente igual piensa que son lujos banales de la burguesía, no tiene nada que ver. No. ¿No? Va más allá. O sea, no es darle yates y tonterías de estas, ¿no? O viajes a Hawái, que para empezar esta gente no querría ese tipo de mierda. No, eso es. Bueno, ha sido un video bastante radical, como es el estilo aquí. Muchas gracias. Déjenos sus comentarios, críticas, todo lo que quieran. Hagan lo que quieran. Finalmente eso es su vida. Nosotros les brindamos otra alternativa a lo convencional, lo que tal vez han pensado toda su vida. Muchas gracias, tío. Mira, para terminar, Okay. ¿no? Dale. Como diría Joseph Feynman, ¿no? Tal vez la gente se asuste, ¿no? Y no quieran sintonizar más el canal, ¿no? Porque están muy bien en sus vidas, pues que se piren, ¿no? Y que no nos vean si no quieren. Sí, este tipo de conocimiento no es para cualquier persona porque hace que reconozcas que tienes una responsabilidad ahora que sabes esto. ¿No?
Pues vale, Jeff, venga, hasta otra. Gracias.